Hola a todos, mis queridos seguidores de ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Un saludo enorme para todos ustedes que hacen posible que este canal siga creciendo día a día. Hoy, mis amigos, tenemos una noticia que nos ha dejado a todos con la boca abierta literalmente. Algo que ni en las mejores tramas de telenovela podríamos haber imaginado. Y es que, como bien saben, nos encanta traerles las primicias más jugosas, las historias que dan la vuelta al mundo y que, sobre todo, nos generan esa chispa de emoción y curiosidad. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque lo que vamos a desgranar hoy es puro impacto. Y antes de que me lance de lleno a este torbellino de información, quiero recordarles algo fundamental, algo que nos ayuda a seguir trayéndoles este contenido de calidad y que ustedes disfrutan tanto: suscribirse al canal. Si todavía no forman parte de nuestra increíble comunidad, ¿a qué esperan? Denle clic a ese botoncito rojo que ven por ahí abajo y activen la campanita para que no se pierdan absolutamente nada de lo que publicamos. Nos harían un favor enorme y nosotros prometemos seguirles dando lo mejor de lo mejor. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La fecha, 1 de febrero de 2026. Un día que estoy segura muchos recordarán por un buen tiempo. ¿Se acuerdan de la pareja que paralizó Turquía y media Latinoamérica con su romance y posterior separación? Sí, estoy hablando de Can Yaman y Demet Özdemir. Esa dupla que, entre escenas de pasión en pantalla y rumores en la vida real, se convirtió en un fenómeno. Pues bien, parece que el destino tiene un sentido del humor muy peculiar, porque lo que ha sucedido entre ellos este 1 de febrero de 2026 es, bueno, simplemente inesperado. Para poner un poco en contexto, recordemos brevemente su historia. Can Yaman, el galán turco que conquistó corazones con su carisma y su imponente físico, y Demet Özdemir, la actriz que demostró su talento y belleza en innumerables proyectos. Juntos protagonizaron Erkencikus, una serie que se convirtió en un éxito rotundo. La química entre ellos era tan palpable, tan electrizante, que los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Y efectivamente confirmaron su relación, desatando la euforia de sus fans. Fueron una pareja mediática, sí, pero también parecían genuinamente enamorados. Sus publicaciones juntos, sus apariciones públicas, todo alimentaba esa imagen de cuento de hadas. Sin embargo, como en muchas historias de amor, la realidad a veces tiene sus giros inesperados. Su relación llegó a su fin, y aunque las razones exactas nunca se dijeron explícitamente, hubo especulaciones sobre las presiones mediáticas, diferencias de estilo de vida o simplemente la evolución natural de las personas. Ambos siguieron sus caminos profesionales, cosechando éxitos por separado, pero la sombra de su romance anterior siempre estuvo ahí, latente para sus seguidores. La separación fue un golpe para muchos, que esperaban verlos juntos para siempre. Se especuló mucho sobre si la fama repentina y la intensidad de la vida pública habían sido demasiado para una relación tan expuesta. Can, con su meteórico ascenso a la fama internacional, y Demet, consolidando su carrera en proyectos de gran calibre, representaban dos estrellas en constante brillo, y mantener esa luz encendida en privado, bajo el escrutinio constante, es una tarea monumental. Y aquí es donde entramos a lo impactante del 1 de febrero de 2026. Las redes sociales, que ya de por sí son un hervidero de noticias, explotaron. Unas fotografías que rápidamente se hicieron virales, captaron a Can Yaman y Demet Özdemir juntos, y no en un encuentro casual. Las imágenes los mostraban saliendo de una conocida galería de arte en Estambul, no solo charlando animadamente, sino con una cercanía que levantó muchísimas cejas. La forma en que se miraban, la complicidad en sus gestos, todo indicaba algo más que una simple amistad o un reencuentro cordial. La calidad de las imágenes, a pesar de ser paparazzi, permitía apreciar la expresión en sus rostros, la manera en que Can inclinaba ligeramente la cabeza hacia Demet mientras ella hablaba, e incluso un leve roce de manos que, aunque sutil, no pasó desapercibido para los ojos entrenados de sus seguidores. La galería de arte, un espacio cultural que a menudo se asocia con eventos privados y conversaciones profundas, añadió un aura de sofisticación y posible intimidad al encuentro. No era un café cualquiera, ni un evento público multitudinario. Era un lugar que sugería un interés mutuo en el arte, la cultura y, quizás, una conversación más personal. Los fans enloquecieron. De inmediato. Los hashtags relacionados con ellos se posicionaron en tendencia mundial en cuestión de minutos.
Almohadilla Candemet Reunión, almohadilla Llámanos de Mirbach, almohadilla de Romance y Son, y un sinfín de etiquetas más inundaron plataformas como X, Instagram y TikTok. Se reavivaron los debates sobre su pasado, se analizaron cada uno de sus movimientos anteriores, y las teorías volaron por los cielos. ¿Estaban dándose una segunda oportunidad? ¿Era un proyecto profesional en común? ¿O simplemente se habían reencontrado como viejos amigos? La incertidumbre era total y eso, créanme, es el mejor combustible para las redes sociales. Los foros de discusión ardían con hipótesis. Algunos recordaban entrevistas pasadas donde ambos habían hablado con cariño del otro, a pesar de la separación. Otros, con una memoria más aguda, desempolvaban viejas anécdotas y pistas que en su momento habían pasado desapercibidas. La comunidad de fans se dividió. Los Team Candemet Forever celebraban la posibilidad de su regreso, mientras que otros, más cautelosos, señalaban la complejidad de su relación anterior y la importancia de que esta vez fuera diferente. Lo más intrigante de todo es que al principio, ninguno de los dos, ni sus respectivos equipos de representación, emitieron declaraciones. Ese silencio solo alimentó aún más el misterio. Las teorías se multiplicaban. Algunos decían que era una jugada maestra de marketing para un próximo proyecto, quizás una película o una serie que los reuniera, algo que sin duda sería un éxito de taquilla. La idea de volver a verlos juntos en pantalla, después de la química explosiva que demostraron en Nerkensicus, era un sueño para muchos productores y cadenas de televisión. Otros, los más románticos, soñaban con la posibilidad de que hubieran superado sus diferencias y que el amor hubiera triunfado. Imaginaban noches de reconciliación, conversaciones profundas para limar asperezas y un renacimiento de su amor con una nueva perspectiva. Y por supuesto, no faltaron quienes especularon sobre algún evento social o una reunión casual entre amigos con mucho en común. Quizás un amigo en común los había invitado a ambos, y simplemente se encontraron allí, compartiendo un momento agradable. La ausencia de confirmación oficial dejaba la puerta abierta a todas las posibilidades, por más descabelladas que parecieran. Pero la cosa no se quedó ahí. Días después, un portal de noticias turco conocido por sus exclusivas y por tener un acceso privilegiado a la vida de las celebridades, publicó un artículo en el que, basándose en fuentes cercanas a ambos artistas, insinuaban que el encuentro no había sido fortuito y que, de hecho, existía una fuerte posibilidad de que estuvieran considerando una reconciliación. Imaginen el revuelo. La noticia resonó con fuerza en todos los medios de entretenimiento, tanto en Turquía como a nivel internacional. La posibilidad de que Can y Demet volvieran a estar juntos era algo que muchos esperaban, o al menos, que mantenían en su subconsciente. La fuente citada, descrita como alguien muy cercano a ambos, aseguraba que habían estado manteniendo un contacto discreto durante semanas, y que la salida de la galería de arte era una cita planeada para evaluar el estado de su relación y la posibilidad de un futuro juntos. El artículo también añadía detalles sobre la conversación que supuestamente tuvieron, describiéndola como emotiva y llena de nostalgia, pero también de esperanza. Y aquí viene la parte que me fascina, la reacción de la gente. Ustedes, nuestros seguidores, nos han inundado con comentarios y mensajes preguntando por esta noticia. Han compartido sus esperanzas, sus opiniones, sus análisis. Algunos se mostraron emocionados ante la idea de verlos juntos de nuevo, recordando la magia que creaban en pantalla. Mi pareja favorita de todos los tiempos. Ojalá vuelvan, se complementan tan bien, comentaba una usuaria. Otros, quizás con un poco de escepticismo, recordaron lo complicado que había sido su anterior relación y expresaron sus dudas sobre si las cosas podrían funcionar esta vez. Espero lo mejor para ellos, pero también espero que hayan aprendido de los errores del pasado. La fama puede ser muy destructiva, escribía otro seguidor. Lo que sí es innegable es que la atención que generan estos dos artistas, individual y conjuntamente, es descomunal. Cada publicación de uno, cada like o comentario, es analizado hasta el mínimo detalle por miles de personas. Su capacidad para generar expectación y conversación es un testimonio de su impacto en la cultura popular. Los expertos en relaciones de celebridades también entraron en juego. Analizaron las fotos, la posible edad de esas imágenes, el contexto de las galerías de arte como lugares de encuentro, y todo lo que pudiera dar una pista. Incluso se llegó a hablar de la importancia de la madurez y la experiencia, sugiriendo que si realmente decidieran intentarlo de nuevo,
quizás lo harían con una perspectiva diferente, con una mayor comprensión de lo que implica una relación en el ojo público. Se compararon casos de otras parejas de Hollywood y del mundo del espectáculo que se habían dado una segunda oportunidad después de un tiempo, y cómo algunas habían triunfado y otras no. Se hizo hincapié en la necesidad de comunicación, de establecer límites claros y de tener un equipo de apoyo sólido que entendiera las presiones de sus carreras. Se mencionó también la posible influencia de sus carreras individuales. Can Yaman ha seguido explorando proyectos internacionales, mientras que Demet Özdemir ha continuado consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Un hipotético regreso requeriría una sincronización y un compromiso mutuo para equilibrar ambas trayectorias profesionales. Ahora, quiero que piensen conmigo. ¿Qué significa todo esto para ellos? Si se trata de una reconciliación, podría ser un nuevo capítulo lleno de promesas, pero también de desafíos. El hecho de que vuelvan a encontrar el camino el uno al otro podría indicar que su conexión es profunda y que ambos están dispuestos a trabajar para que las cosas funcionen. Sin embargo, las mismas presiones que los separaron podrían resurgir. Si es un proyecto, será la confirmación de que, a pesar de todo, su química profesional sigue intacta y es un activo muy valioso. El mundo del entretenimiento siempre busca parejas carismáticas para protagonizar grandes producciones, y Can y Demet son, sin duda, una de las más codiciadas. Un nuevo proyecto juntos podría ser una forma de capitalizar esa química y ofrecer a los fans lo que tanto desean ver. O simplemente podrían estar en un punto de sus vidas donde la amistad madura sea la opción más saludable y positiva. Es posible que hayan llegado a un entendimiento mutuo, donde valoran la presencia del otro en sus vidas de una manera diferente, sin la presión de un romance. Lo verdaderamente fascinante de esta noticia es cómo un reencuentro, o lo que parezca serlo, entre dos figuras públicas puede generar tanta conversación, tanta especulación y tanta pasión en sus seguidores. Es un recordatorio de cómo las historias de amor, reales o imaginarias, nos cautivan y nos hacen sentir parte de algo. Las celebridades, al fin y al cabo, son personajes en la narrativa pública, y sus vidas, especialmente sus relaciones, se convierten en objetos de fascinación y debate. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, su historia tiene todos los ingredientes para seguir siendo un tema de conversación por mucho tiempo. La combinación de su carisma individual, la química explosiva que compartieron en pantalla y la naturaleza pública de su romance y separación, crea un cóctel perfecto para mantenernos a todos expectantes. Así que, para resumir un poco, la noticia que nos tomó por sorpresa este 1 de febrero de 2026 fue la aparición de Can Yaman y Demet Özdemir juntos en Estambul, saliendo de una galería de arte, lo que desató un torbellino de especulaciones sobre una posible reconciliación o un nuevo proyecto. Las fotos, la cercanía entre ellos y el silencio inicial de los involucrados solo añadieron más leña al fuego, manteniendo a todos en vilo. Días después, informes de fuentes cercanas insinúan una posible reconciliación. La reacción de los fans ha sido, como siempre, masiva y dividida entre la esperanza y el escepticismo, mientras los expertos analizan cada detalle. Y aquí llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por una de las noticias más comentadas y sorprendentes del momento. Ha sido un placer desgranar esto con ustedes, analizar las diferentes posibilidades y sentir la energía que genera este tema. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que está pasando entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que deberían darse una segunda oportunidad? ¿O piensan que es todo una estrategia de marketing para un futuro proyecto? Dejen sus comentarios aquí abajo. Queremos leerlos, debatir con ustedes y seguir creando esta comunidad tan especial donde las opiniones de todos son valoradas. Su perspectiva es lo que enriquece estas discusiones. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen like para que sepamos que vamos por buen camino y que disfrutan de este tipo de contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todo el mundo. Ayuden a que esta noticia llegue a más personas y a que sigamos creciendo. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras próximas publicaciones. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante y a seguir trayéndoles lo mejor. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en esta aventura informativa. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguramente tendremos más noticias y análisis que los mantendrán al borde de sus asientos. Hasta entonces, cuídense mucho y que tengan un día espectacular.
Chao.